Nos comunicamos con Zulay Contreras, ella es candidata del Frente Amplio, quien espero haya escuchado parte de esta carta que ha enviado este equipo al Ejecutivo. ¿Qué proponen los nuevos candidatos, las nuevas candidatas? Porque iniciamos con las representantes mujeres de cada partido. Bienvenida, Zulay. Buenos días, Judy, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Primero, ¿cuál es su opinión sobre esta comunicación de Open COVID al presidente Francisco Sagasti? Me parece adecuada las observaciones que se están haciendo y como tú dices, en el comunicado todos tienen derecho a tener una transparencia de toda la situación actual que está pasando los centros de salud y los hospitales en este caso, ¿no? Zulay, cuéntanos, vas por el Frente Amplio, ¿cuáles son tus tres principales propuestas? Y luego, por favor, detállanos lo que has venido desarrollando en los últimos años. Empezamos por lo último, ¿te parece? Perfecto. Bien. Bueno, yo soy natural de Abancay, Apurímac. ¿Sí? Los primeros años de mi vida, hasta los 10 años, viví en una comunidad en Taquebamba. Mis primeros profesores fueron mis padres, ellos son profesores de colegio rural. Ya. Y bueno, de ahí pasé a estudiar desde quinto de primaria a quinto de secundaria en la misma ciudad de Abancay, en el Colegio Santa Rosa. Bueno, de ahí a los 16 años vine a Lima, ingresé a la Universidad Mayor de San Marcos, a esa edad, en la Facultad de Ciencias Matemáticas, en la Escuela de Computación. De ahí pasé a estudiar en la Universidad San Martín de Porras una maestría en Educación, de cual soy egresada, en la Universidad Villarreal, Ingeniería del Sistema. Y en EUSIN Business School, máster en Innovación Pedagógica y Gestión de Centros Educativos. Soy especialista en Tecnología de Información por más de 18 años en el sector público, luego en el sector privado, en diferentes entidades, en empresas de distintos rubros, ¿no? Creé 2 empresas en Tecnología de Información, una Rollback Perú y la otra MEC Perú. Di servicios como a empresas nacionales e internacionales en distintos rubros, construcción, hospitales, clínicas, textil, fábricas de latas. Ya veo. ¿Le gustan las matemáticas? Tantos esos, ¿no? ¿Le gustan las matemáticas, señora Contreras? No puedo decir lo mismo. Bueno, te contaré alguna historia muy peculiar respecto a mí en ese aspecto. Hasta el tercero de secundaria yo pensaba ser escritora, poeta. Me encanta mucho la poesía. Pero a veces suele pasar, muchas veces pasan, es más, participé en un concurso, hice un poema, el cual me rompieron el corazón. Perdió. Que yo había copiado el poema y definitivamente no era cierto, ¿no? Entonces ese día, al ver roto mi poema, dije, no sirvo para esto, me voy a dedicar a las matemáticas. Y así fue, me dediqué, gané un montón de concursos. El desamor en la poesía, en las letras, entonces la llevó a que por despecho elija las matemáticas. Sí, así es, correcto. A ver, Zulay, y además veo que es usted maestra también. Bueno, estudié una maestría por un aspecto muy personal. Ya, usted no se desempeña como docente en este momento. Digamos, todos tenemos la capacidad de docencia, ¿no? Porque definitivamente somos parte de una... Yo, por ejemplo, tengo una cultura, mis padres son maestros y la gran mayoría de mis familiares son maestros. Es más, en el colegio me pasaba enseñando y también en la universidad me ganaba dinero enseñando matemáticas. Claro, sí. Y así, y exactamente, una cuestión muy particular, muy personal, con alguien que es el amor de mi vida, el cual le diagnosticaron como Asperger. Ya. Entonces ahí es donde yo estudio la maestría en educación, porque en realidad en el Perú no hay una integración. Yo no hablo de inclusión, sino de integrar, porque incluir es muy fácil, no ponerlo, pero ¿qué se hace para integrar a una sociedad personas con habilidades diferentes? Si para mí ha sido difícil, siendo educado, su papá también, ha sido muy difícil poder sacar adelante y mantener una vida en la cual él pueda desarrollarse.
Es esa la razón que me hace entrar en educación, en la parte educativa, ¿no? Y aparte que soy muy creativa, muy innovadora. Como sí, por lo que veo, ¿no? Tienes hice además dos empresas de software, dedicadas a software, con un ERP que se dedicaba a integrar todas las áreas de todas las empresas. Por lo tanto, para mí siempre ha sido un afán creativo esta vida, ¿no? Un afán creativo, un afán innovador. Pero además, Zulay, ¿por qué decides, no sé si eres militante, invitada, cuéntanos un poco en el Frente Amplio, ¿por qué decides llegar al Congreso de la República? Entiendo, para lo que acabas de decir, ¿no? Integrar algunas políticas públicas a la población, ¿no? Aparte de la sociedad. Pero cuéntanos por qué por el Frente Amplio. Claro, yo soy militante del Frente Amplio. Soy una militante más, activa. Por ejemplo, definitivamente es por el ideario que tiene el Frente Amplio. Participar en política para mí es muy importante en el sentido que se puede hacer cambios estructurales en un país. Yo trataba de hacer cambios estructurales muy individuales a través de mis empresas. Mis empresas no solamente era cuestión de instalar el software, sino entender los procesos de las empresas, transformarlos, capacitar a los obreros. Más en una empresa, en todas las empresas capacitaba a los obreros desde sus procesos mismos que tenían una peculiaridad cada uno de las fábricas en las cuales yo trabajaba, ¿no? Hablaba de una capacitación de 300 obreros, en otras 500 obreros, y en definitiva eso es lo que me conlleva, a hacer cambios estructurales, a integrar nuestra sociedad, hacer y justamente el ideario del Frente Amplio me permite hacer eso. Y por el in causa, y no como yo te comentaba al inicio, y para mí es muy importante haber vivido en una comunidad campesina, educándome igual que todos, con mis padres como educadores al inicio, una educación integradora, una educación productiva, porque ahí aprendí a sembrar, a cosechar, a vivir en la naturaleza. Y es por ello que yo soy militante del Frente Amplio, por el ideario, por todo lo que para nosotros es el significado de naturaleza. ¿Qué significa la naturaleza? La naturaleza es quien debe tener derechos para poderla proteger, para poderla preservar para nuestros hijos. ¿Cómo podemos pedir un país que no protege su naturaleza, que no protege su agua? ¿Cómo podemos seguir y pensar en crecer si no protegemos lo más elemental que es la naturaleza, ¿no? Zulay, cuéntanos entonces, ya me imagino por dónde van más o menos sus propuestas, las iniciativas legislativas que tienes en la mente en caso ganes pues las elecciones y finalmente ocupes una curul en el Congreso. Bueno, sí, exactamente como tú has dicho, ya más o menos has visto. Mi trabajo, tanto en las empresas privadas como y tu número, no te olvides. Públicas, en la vida personal, definitivamente lo más integrador que se puede hacer, ¿qué esperamos? ¿Qué ciudadanos queremos los peruanos? ¿Qué ciudadanos queremos los peruanos mañana, ¿no? Eso para mí es una interrogante importante. Entonces, ya resumiendo y respondiendo a esa pregunta, podría decir, pues, somos un país rico en recursos naturales, pero ¿qué pasa con nuestros recursos humanos? ¿Le damos la importancia? Y para eso, ¿qué está la educación? La educación que debe ser declarada un derecho humano, una educación productiva para que germine una gran cultura y perdure en el tiempo. Es donde el maestro deje de preparar clases para impartirlos en un aula de 4 paredes o por algún medio tecnológico. Una educación productiva como eje integrador del desarrollo del país a largo plazo. En la educación productiva deben estar involucrados directamente todos los ministerios y entes del Estado, para que codo a codo con los maestros logremos ese cambio, un desarrollo sustentable y sostenible. Por ejemplo, la enseñanza a los alumnos en los distintos niveles conjuntamente con los maestros debería ser acompañado por otro profesional de campo, tal vez un agrónomo enseñando a los niños de dónde nace una semilla, cómo se planta, cómo se usa el agua, cómo crece un nutricionista enseñando por qué se debe comer el fruto de dicha semilla, un médico enseñando qué males puede prevenir al comer ese fruto. Ahora, dicho sea de paso, y compartimos además nuestras raíces provincianas, Zulay, en provincia realmente se imparte ese tipo de enseñanzas, ¿no? Además de las clases teóricas, ir al campo, a los paseos campestres con los chicos. Recuerdo que nuestros profesores nos mandaban pues a cultivar
las áreas verdes del colegio e identificar ahí algunas plantas. En realidad lo que tú nos cuentas es lo que sí realmente se vive en la zona rural y en provincias de nuestro país, ¿no es cierto? Claro, exactamente, pero en la ciudad, por ejemplo, podríamos tener, ¿a qué cosa? A un ingeniero mecatrónico enseñando tecnología. O visitas guiadas a universidades como la Agraria, por ejemplo, que dicho sea de paso ha obtenido su licenciamiento. Pero Zulay, ¿no crees que además esto tiene que ver con algunas fallas en el manejo no solamente de educación, sino en la gestión pública? Por ejemplo, le cito un caso que usted seguramente va a ver en caso llegue al Congreso de la República. El fracaso de las tabletas, la corrupción en el Ministerio de Educación y otros ministerios. Entonces, va más allá, ¿no es cierto? Va más allá de realmente la voluntad de querer integrar a todos y hacer de la educación realmente una cosa prioritaria. Claro, tienes razón ahí, ¿no? La mayor pandemia que sufrimos estos 30 últimos años, ¿qué es? La corrupción generalizada. Para mí, de verdad, es vergonzoso decir que tenemos 6 presidentes acusados de delitos, como cualquier delincuente. Entonces, para mí eso es crucial, es ese cambio que debe existir. Las tabletas probablemente son parte de eso también al hacer investigaciones. Claro, no lo podemos afirmar en este momento. No lo podemos afirmar, pero podemos decir que es seguramente muchos de los casos, porque lo que pasa, hay algo aquí, ¿no? Las tabletas no tienen el sistema operativo adecuado. No tienen el plan de datos. Sin tecnología, ¿no? Sin saber qué tecnología o sobre qué tecnología estás comprando. No lo puedes hacer, porque para eso tienen especialistas. Los especialistas han debido de analizar a qué sector o a qué región iban esas tabletas. Entonces, esas tablets, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Si tuviéramos, por ejemplo, todo integrado, cada una, así como te digo, articular todas las entidades del Estado a través de una sola tecnología, de una sola plataforma, es otro aspecto que deberíamos contemplar. Se tienen muchas bases de datos en diferentes entidades con última tecnología que no lo usan ni al 10%. Se podría compartir, se podría integrar. Ese fue siempre mi trabajo en la parte privada, integrar y optimizar los recursos tecnológicos. Y en ese caso debemos hacer eso, debe ser nuestro camino, de optimizar cada vez más la parte del uso tecnológico, optimizando y poniendo como una sola plataforma en todo el Estado, para poder optimizar y negociar incluso las compras. No podemos estar comprando por comprar sin saber que si tenemos la capacidad de usar eso o no en diferentes regiones. Zulay, recuérdanos por favor, y también a la audiencia que nos escucha y a tus eventuales electores, ¿con qué número vas? Postulas al Congreso de la República y además, un dato, esta información, esta investigación por el tema de las tabletas en el portal de investigación El Foco, Alonso Zambrano, si mal no recuerdo el nombre, completísima información. Recuérdanos por favor, Zulay, tu número. Muchas gracias, Judy. Mi número, voy con el número 7 por Lima Metropolitana, por el Frente Amplio, por la flor de la cantuta, la flor, por un Perú mejor. Muy bien, muchas gracias, Zulay, de verdad ha sido un gusto compartir además estos temas sobre educación contigo, una interesante figura entonces en este partido de izquierda que postula al Congreso de la República. Gracias, esperamos comunicarnos contigo nuevamente. Muy amable, Judy, muchas gracias por tu tiempo. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Cuando uno vive en Lima, se acostumbra a decir, necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más, un proyecto de centenario.